estamos bien con nuestro Dios. Padre, tenemos paz, estamos en paz contigo por el sacrificio de tu Hijo a nuestro favor. Amén. Y por eso, Señor, hay gratitud en nuestros corazones. Padre, y ahora que vamos a ir a tu palabra, quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú hables a nuestras vidas, oh Dios, que tú glorifiques tu nombre en medio de nosotros, fortaleciendo la fe de los creyentes, Señor, afirmando nuestra fe, Señor, fortaleciéndonos y formando a Cristo en nosotros. Amén. Padre, en esta mañana, usa tu palabra para renovar nuestra mente. Amén. Señor, en esta hora oramos, Señor, por Pedro Ortiz. Amén. Queremos ponerlo en tus manos. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, lo bendiga y bendigas a su esposa también. Amén. Señor, mira, te ruego que tú seas con la operación que le van a hacer. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú lo prepares a él para esta operación y que tú le des sabiduría a los médicos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos, Señor, esta operación en tus manos. Amén. Y te damos gracias porque sabemos que tu nombre, una vez más, será glorificado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, que queremos rogarte en esta mañana por la Iglesia Bautista Ebenezer en Veracruz. Te pedimos, Señor, por el pastor Jimmy mientras él predica tu palabra en esta mañana. Te pido, Señor, que tú lo uses para la gloria de tu nombre y para el beneficio de esa iglesia local. Amén. Padre, y usa, Señor, a esta iglesia, usa, Señor, al Centro, Señor, de Educación Indígena, Señor, allí en Veracruz, para extender el Evangelio, Señor, a través de México. Te lo rogamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Vamos, hermanos, Efesios capítulo 2 es el pasaje donde vamos a estar en esta mañana y vamos a estar específicamente enfocados, hermanos, en los versos 4 en adelante. Y quiero, hermano, meditar con ustedes en este pasaje de Escritura bajo el título Solo por su gracia. Solo por su gracia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos específicamente la doctrina de la gracia de Dios, generalmente el primer pasaje que viene a nuestras mentes es Efesios capítulo 2. Y creo que mencionaba esto el domingo pasado y decía que Efesios capítulo 2, específicamente los primeros 11 versículos, son una exaltación a la gracia de Dios en nuestras vidas. Y hoy, hermanos, vamos a estar hablando un poquito acerca de esto, de qué es la gracia de Dios. Y antes de ir a los detalles del estudio de esta mañana, del mensaje de esta mañana, quiero compartir con ustedes cuál es el concepto bíblico de la gracia de Dios. Cuando hablamos de esa gracia, de la gracia de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y cuando la Biblia, hermano, habla de la gracia de Dios, y Efesios, hermano, por ejemplo, si usted se fija en el verso 5, lee el verso 5 nuevamente conmigo, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay un paréntesis, hermano, y dice, por gracia habéis sido salvados. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cuál es el concepto bíblico de la gracia de Dios? Y el concepto bíblico de la gracia de Dios es este. La gracia de Dios, hermano, es el amor inmerecido de Dios hacia los seres humanos pecaminosos que están bajo el juicio de su justicia. Cuando hablamos, hermano, de la gracia de Dios, estamos hablando, hermano, de ese amor de Dios, pero es un amor inmerecido de parte de Dios para con el hombre pecador que está bajo el juicio de la justicia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y es un concepto, hermano, que está impregnado a través de toda la Biblia. No solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento podemos ver, hermano, este concepto de la gracia de Dios. Porque, hermano, uno de los pasajes, de los primeros pasajes de la Biblia que hablan con claridad e ilustran con claridad el concepto de la gracia de Dios, uno de los pasajes donde Dios se revela
hermano, como un Dios de gracia, es, hermano, en Génesis 3. Dice la Biblia que cuando Dios, hermano, cuando el hombre, Adán y Eva pecaron, ellos estaban desnudos y ellos mismos hicieron delantales de hoja de higuera. Pero dice la Biblia, amados hermanos, que Dios, hermano, le dio túnicas de pieles para cubrir, ¿qué cosa? Su desnudez. Y eso es un acto de la gracia de Dios. Antes de hablar, hermano, de lo que dice Efesios 2 de la gracia de Dios, quería compartir con ustedes este concepto bíblico de la gracia de Dios. Y quería también enfatizar en el hecho de que la gracia de Dios no es un concepto o una doctrina nuevo testamentaria. Es una doctrina bíblica porque está a través de toda la Biblia. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, quiero también enfatizar el hecho de que por qué la gracia de Dios es el amor inmerecido. Esa palabra es un poco fuerte, ¿verdad?, para nosotros. Y la razón por la cual el amor de Dios, el amor que Él ha mostrado para contigo y para conmigo, es inmerecido. La razón es porque, como dice en el versículo 3, los hombres, todos los hombres, por naturaleza, somos hijos ¿de qué? De ira. Somos hijos de desobediencia. Y como dice este concepto, el hombre natural, el hombre sin Cristo, permanece bajo el justo juicio de Dios, bajo el juicio de su justicia. Y es por eso que cuando Dios muestra su favor, y es por eso que cuando Dios nos muestra su amor, ese favor de Dios es inmerecido, porque ninguno de nosotros lo merecemos. Porque lo único que nosotros merecemos, amado hermano y amigo que estás aquí en esta mañana, es la ira de Dios. Dice la Biblia, hermano Pablo escribiendo a los romanos, dice que el hombre, por la dureza de su corazón no arrepentido, atesora para sí mismo ira para el día de la ira. Hermano, qué palabra tan fuerte. Ese es el estado, hermano, ese es el análisis, la evaluación que Dios hace del hombre. Dice, el hombre natural, por la dureza de su corazón. ¿Y en qué se pone, hermano, de manifiesto? ¿A dónde se pone de manifiesto la dureza del corazón del hombre? En que el hombre sin Cristo, hermano, suprime activamente la verdad de Dios. El hombre sin Cristo, el hombre en su estado natural, rechaza a Dios. Y esa es evidencia de la dureza de su corazón, porque el pecado ha endurecido nuestro corazón. Y eso nos lleva a no arrepentirnos de nuestro pecado, lo cual como consecuencia, al vivir en ese estado, atesoramos, acumulamos ira para el día de la ira. Pero amados hermanos, estando nosotros en esa condición, Dios soberanamente decidió amarnos, decidió mostrarnos su amor. Él soberanamente decidió revelarnos su amor en Cristo, y por ello, hermano, nos extendió gracia. Como decíamos el domingo pasado, tanto como el amor de Dios como su gracia y la misericordia de Dios tienen su expresión más alta en la persona de Jesucristo. Amén. Él es, por decir de alguna manera, la encarnación de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Amén. Y ese amor es inmerecido. Amados hermanos, y esto, hermano, es de vital importancia que nosotros lo entendamos. Porque como también decíamos el domingo pasado, si nosotros nos mereciéramos la gracia de Dios, ya la gracia no sería gracia. Ya sería justicia. ¿Verdad? La gracia, hermano, quiero que vayas a tu casa hoy con este concepto en tu mente. La gracia de Dios es el amor inmerecido de Dios hacia los hombres pecaminosos que están bajo el juicio de su justicia. Y dice, hermano, el verso 5, como leíamos hace un rato, que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Ahora bien, amados hermanos,
Lo primero que yo quiero que tú notes en este pasaje es, hermano, que por su gracia Dios nos dio vida, una vida que no merecemos. Por su gracia Dios nos dio una vida que no merecíamos. Amados hermanos, dice la Biblia en el versículo que acabamos de leer, que Dios nos dio vida a nosotros, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos, cuando estábamos separados de Él, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Dios vino a nuestras vidas y nos dio vida. Por la gracia de Dios, y es lo primero que vemos en este pasaje, por su gracia Dios nos dio una vida que nosotros no merecíamos. Una cosa es conocer el concepto bíblico de la gracia de Dios, y otra cosa muy diferente es entender cómo Dios interactúa con el hombre con su gracia. Una cosa es saber el concepto bíblico intelectual de la gracia de Dios, y otra cosa es entender cómo Dios, hermano, extiende su gracia, cómo la gracia de Dios se manifiesta en la vida de los hombres. Y es por eso que Efesios capítulo 2 es un pasaje, hermano, que es clave para entender cómo Dios hace al hombre receptor de su gracia. Ahora fíjate, hermano, un detalle muy importante. Dice el verso 5 que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Y no quiero abundar en eso porque ya en los mensajes anteriores hablamos de este tema. Pero fíjate, quiero que notes una expresión que Pablo usa. Y él dice, nos dio vida juntamente, ¿con quién? Con Cristo. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y esta expresión, juntamente con Cristo, es muy, hermano, muy importante. Es de vital importancia. Es una palabra o una expresión clave en este versículo. Porque Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo, cuando ustedes estaban muertos, cuando ustedes no tenían esperanza, cuando ustedes todavía estaban bajo el justo juicio divino, yo los amé y les di vida juntamente con Cristo. ¿Qué significa eso? Esta es la razón por la cual juntamente con Cristo es una expresión clave en este versículo. Es en primer lugar porque esta expresión resalta la centralidad de Cristo en la salvación del hombre. No hay salvación afuera de Cristo. Solamente Cristo, hermano, hace posible la salvación del hombre. ¿Por qué Cristo hace posible la salvación del hombre? ¿Por qué solamente en Cristo hay salvación? Amados hermanos, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Murió una muerte que no merecía, para que tú y yo, por medio de la fe en Él, pudiéramos vivir la vida que nosotros no merecíamos. Una vida en paz con Dios. Y como se cantaba ahorita, y la hermana decía, esta paz de la que habla la Biblia no es ausencia del problema. Esta paz de la que habla la Biblia es, hermano, ese estado de bienestar entre Dios y los hombres a través de Jesucristo. Amén. Amén. La expresión juntamente con Cristo es clave para nosotros poder entender el concepto de la gracia de Dios. Porque expresa, resalta que solamente en Cristo, resalta la centralidad de Cristo en la salvación de los hombres. La segunda razón por la cual la expresión juntamente con Cristo, hermano, es clave, es por las verdades, hermano, espirituales que la misma encierra. Y la primera, hermano, verdad espiritual que encierra es precisamente esta, que acabamos de decir: fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo no hay vida. Cristo, hermano, fuera de Cristo no hay vida, porque solamente Él puede dar vida.
Solamente Él puede dar vida porque Él es Dios. Y solamente Él puede darle vida a los que están muertos. Porque como decíamos hace un momento, y quiero que esto te lo voy a repetir para que tú te lo lleves a tu casa y medites en esto, mi hermano. Él se hizo hombre. Escúchame bien. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para morir como un hombre, la muerte que los hombres merecíamos, para que los hombres que creen en Él vivan la vida que no merecíamos. Ese es, hermano, y es por eso que Pablo dice, por gracia habéis sido salvados. Amados hermanos, Juan nos deja claro, hermano, esta verdad también en su evangelio. Cuando en el capítulo 20 de Juan, él dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Porque, amados hermanos, Juan lo que enfatiza una vez más el hecho y la realidad, hermanos, de que fuera de Jesucristo no hay vida. Fuera de Cristo lo único que hay es muerte. Es por eso que la Biblia enfatiza el hecho de que el hombre sin Cristo está como muerto espiritualmente. Pero el pecado, hermano, es tan terrible. El pecado es tan, hermano, tan horroroso, que los hombres sin Cristo viven sus vidas pensando que están bien, pensando que no tienen problema, pensando que ellos están haciendo lo que ellos quieren hacer. Y no saben que están muertos, separados de Dios, bajo el justo juicio de Dios. Están muertos y de ese estado de mortandad espiritual solamente Cristo los puede salvar. Amén. Solamente Cristo. No hay nada ni nadie fuera de Cristo. Juntamente con Él, amén, el Padre nos dio vida. Amén. Amados hermanos, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, solamente Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, tiene el poder y la autoridad para decirle a hombres muertos, vivan para siempre. Amén. Solamente Jesucristo tiene el poder para venir a la vida de un hombre y pararse frente a nuestro sepulcro. Y como mismo le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Él, hermano, a través de su palabra, Él tiene el poder para llamarnos por nuestro nombre y decirnos, sal fuera, vengan a la vida. Amén. La razón por la cual tú y yo, si tú eres cristiano, si tú has nacido de nuevo, la razón por la cual hoy somos salvos es porque Jesús vino a tu encuentro y te dijo, sal fuera. Amén. Yo te quiero dar vida. Amén. Sal fuera. Es la única razón, porque Él tiene el poder. El Dios que en el principio dijo, sea la luz, vino a nuestras vidas cuando nosotros estábamos muertos y dijo, sea la vida. Amén. Por gracia, ustedes han sido salvados. Amén. Amén. Juntamente con Cristo. No cuando tú lo merecías. No cuando tú te lo ganaste. Dios vino a tu vida cuando estabas muerto y te dio vida. Amén. Y eso solamente en Cristo. Amén. Es por eso que Cristo, Él es la persona más importante en la vida de la iglesia. Es por eso que nosotros vivimos por Cristo. Y nosotros vivimos para Cristo, porque solo Él nos dio vida. Es por eso que Cristo, y solamente Cristo, es el centro de la adoración de la iglesia. Es por eso que Cristo y solamente Cristo es el centro de la adoración del cristiano, aun cuando no estamos congregados. Él es el centro de nuestras vidas, porque en Él a nosotros se nos fue otorgada la vida. Y esta es la verdad, hermano, que una de las verdades espirituales que encierra la expresión juntamente con Cristo. La otra, hermano, es que cuando nosotros pensamos en esto, y quiero abundar un poquito en esto, viene a mi mente un pasaje de la Escritura, donde Jesús
le enseña a los discípulos, está enseñando a los discípulos, y Él le está enseñando específicamente qué es lo que significa seguir a Cristo. Él está enseñando en una ocasión a los discípulos qué es lo que significa ser discípulo de Cristo. Y en medio de esa enseñanza, Jesús le dice, porque todo, escúchame bien, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amados hermanos, estas palabras de Jesús nos hacen reflexionar, nos hacen mirar a nuestra alma. Y dice la Biblia, ¿qué le aprovecha al hombre? Dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. El hombre sin Cristo cree que está salvando su vida. Cree que lejos de Dios vive su vida a plenitud. Porque vive como Él le place. Pero dice la Biblia, el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque no hay nada tampoco que tú puedas hacer para salvar tu vida. Y dice, ¿qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Déjame preguntarte algo, mi amigo que estás aquí. Tú que estás aquí, que quizás es la primera vez que vienes a la iglesia o llevas años en la iglesia. Tú que quizás viniste ya adulto a la iglesia o que naciste en la iglesia. Te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿De qué te sirve darle a tu vida todos los placeres de este mundo si pierdes tu alma? ¿Qué recompensa vas a dar por tu alma el día del juicio? ¿Qué recompensa? Mi amigo que estás aquí en esta mañana, quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el valor de tu alma? ¿Cuál es el valor de tu alma? ¿De qué te sirve disfrutar de los deleites de este mundo si pierdes tu alma, que es lo más preciado del hombre? Porque todos los deleites de este mundo son temporales. Pero tanto el juicio de Dios como la gloria de Dios son eternas. Amén. La muerte no es el fin de todas las cosas. Tú puedes darle toda la alegría a tu cuerpo que tu cuerpo te pida. Pero no olvides que un día tendrás que dar cuenta a Dios por tu vida. Y para ese día tú necesitas un abogado. Amén. Y ese abogado es Jesucristo. Amén. Ahora, cuando nosotros meditamos en esto y nosotros sabemos que fuera de Cristo no hay salvación, no hay vida, solamente Él puede dar vida. Si lo que Pablo nos está diciendo aquí, que la vida fluye de nuestra unión con Cristo, la pregunta que quizás podríamos hacernos ahora es esta: ¿cómo nosotros podemos unirnos a Cristo? ¿Cómo el hombre pecador puede unirse a Cristo? ¿Cómo el hombre pecador que está bajo el justo juicio de Dios puede, hermano, venir a Cristo, unirse con Cristo y disfrutar de esta unión con Cristo? El versículo 8 del capítulo 2 nos da la respuesta. Quiero que mires ahí el capítulo 8. En el verso 8, perdón. Dice el versículo 8, Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio ¿de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Amados hermanos, quiero que pienses en esto por un momento. Aquí en este pasaje de la Escritura, en Efesios capítulo 2, en el verso 5, Él nos dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y veíamos que la expresión juntamente con Cristo resalta el hecho, hermanos, de que no solamente fuera de Cristo hay vida, no solamente que fuera de Cristo no hay vida, sino que también resalta el hecho de que la vida, como le acabo de decir,
La verdadera vida fluye de nuestra unión con Cristo. Amados hermanos, desde a partir del versículo 1, capítulo 1 en adelante, Pablo repite en más de 10 ocasiones. Él dice, en Cristo, en Él, por Él. Y expresiones como esta, Él las repite, hermano, innumerables veces, enfatizando precisamente, como decía, la centralidad de Cristo en nuestra vida. Hoy hemos visto la centralidad de Cristo en la salvación. Él murió a la muerte que no merecíamos para que nosotros viviéramos la vida que no merecíamos. Vimos que esta vida fluye de nuestra unión con Dios y nos preguntamos, ¿cómo podemos unirnos a Dios? ¿Cómo el hombre pecador puede unirse a Dios? Solamente a través de la fe. Dice la Biblia, amados hermanos, en el verso 8, por gracia, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Cuando Pablo dice que la fe es un don de Dios, lo que está diciendo es que la fe es un regalo de Dios. Tan mal está el hombre sin Cristo, tan, hermano, tétrica es la situación del hombre sin Cristo, que ni siquiera fe nosotros podemos producir. La única manera en que nosotros podemos apropiarnos y unirnos, hermanos, a Cristo y apropiarnos de los beneficios de su vida y de su muerte es a través de la fe, creyendo en Él. Pero la fe por la cual nosotros creemos es un regalo que Dios le da al hombre por pura gracia. Si tú estás aquí en esta mañana y estás fuera de Cristo, yo te exhorto, hermano, mi amigo, te suplico, como si Dios rogase por medio de mí, arrepiéntete de tus pecados en esta mañana y cree en Jesucristo para que seas salvo. Amén. Nosotros no somos unidos a Cristo, no nos unimos a Cristo a través de las buenas obras, no nos unimos a Cristo a través de la religión. Nos unimos a Cristo a través de la fe. En una ocasión, yo he mencionado este pasaje en otras ocasiones, alguien le pregunta a Cristo, ¿qué tenemos que hacer para ponerle en práctica las obras de Dios? Y Jesús le respondió, cree en el Señor, cree en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. La única manera por la cual nosotros podemos unirnos a Cristo y disfrutar de esta vida abundante es creyendo solamente en Cristo. Amén. Y como hemos dicho innumerables de veces en nuestra iglesia, hoy te lo vuelvo a repetir. Creer es más que decir yo sé que Dios existe. Porque los demonios creen y tiemblan. Creer en Jesús para salvación es saber que solamente Cristo te puede salvar. Que solamente es saber que solamente Él puede darte vida. Y descansar solamente en Él para esa salvación. Eso es creer para salvación. Amén. Y si tú en esta mañana te arrepientes de tu pecado y crees en Jesucristo, tú descansas solamente en Él para tu salvación, tus pecados serán perdonados y se te será dado el don de la vida eterna. Amén. ¿Por qué morir eternamente si Dios en su gracia te ofrece hoy salvación? Ven a Cristo. Él murió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos vivir una vida que no merecemos. En segundo lugar y por último, quiero que veas conmigo, por su gracia, amén, Dios revirtió la maldición de nuestro pecado. Por su gracia, Él revirtió la maldición de nuestro pecado. Mira el verso 6. Dice el verso 6 de esta manera. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Voy a leer el verso 6 nuevamente. Y con Él, o sea, con Cristo nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Solo la segunda verdad, hermano, que podemos en este pasaje acerca de la gracia de Dios es esta. No solamente, hermano, por la gracia de Dios
Él nos da una vida que no merecemos, sino que también por la gracia, por su gracia, por ese amor inmerecido para con nosotros, Él revirtió la maldición de nuestro pecado. Ahora bien, hermano, usted se preguntará, pastor, ¿y dónde usted ve eso en el pasaje? Bueno, eso lo veo en la declaración de Pablo cuando dice, y con Él nos resucitó. Amados hermanos, cuando nosotros leemos estos versos, en el capítulo 2, hay, hermano, 4 cosas que dice Pablo que Dios hace en Jesús o a través de Jesús a nuestro favor. Y lo primero que Él hace por su gracia es, dice la Biblia, hermano, a partir del verso 4, desde el verso 4 hasta el verso 6, Pablo habla de 4 cosas que Dios hace en su gracia para con nosotros. Y lo primero que Pablo menciona, él dice, en Cristo Él nos amó. Él nos dio vida, Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Si usted se fija, hermano, es interesante ver el tiempo en lo que estos verbos están. Él nos dice, Él los amará. Él nos dice, Él les dará vida. Él nos dice, Él los resucitará. Él nos dice, Él los sentará. Hermano, cada uno de estos verbos están en pasado. Porque, amados hermanos, para Dios esto es un hecho. Para Dios es un hecho, es algo que ya pasó, amados hermanos. Hermano, Él nos amó cuando nosotros éramos hijos de ira. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. No es algo, de una vez más, el punto, hermano, de Pablo aquí, es resaltar el hecho de que nada de estas cosas que Dios nos da, nosotros no las ganamos, sino que nos fue otorgada únicamente por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. No es algo que usted puede ganarse. Es algo que en estos días yo conversaba con una persona y esta persona me decía, no, yo tengo fe en que si yo me esfuerzo y hago los mandamientos de Dios y cumplo los mandamientos de Dios, Él me va a recibir en su gloria. Y me decía, de esto se trata la vida cristiana, de tratar de hacer lo mejor que podamos. Pero nada de lo que nosotros hagamos es suficiente para ganar el favor de Dios. Porque si no, hermano, si nosotros pudiéramos ganarlo, ya no sería favor. Él no nos da la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la vida que no merecemos. Él nos la da por pura gracia. Amados hermanos, ahora, ¿en qué sentido la gracia de Dios revirtió la maldición de nuestro pecado? Bueno, dice el verso 6 que con Él nos resucitó. Obviamente, hermano, Jesús no solamente nos dio vida, en Jesús no solamente se nos ha dado vida, sino que también, hermano, en Él nosotros fuimos resucitados. ¿Qué significa esto? Para resucitar tenemos que estar como muertos. Y amados hermanos, aquí Pablo no está hablando de la resurrección al final de los tiempos. Está hablando, hermano, del hecho de que, hermano, de la misma manera que Cristo, hermano, que Cristo venció la muerte en la resurrección. De esa misma manera, cuando Cristo resucitó y venció la muerte, de esa misma manera en Cristo, a nosotros se nos ha dado victoria sobre la muerte. Amén. Es lo que Pablo está diciendo. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán y Eva en el jardín del Edén desobedecieron a Dios. Y por la desobediencia del primer Adán, el pecado y la muerte entró al mundo. Porque aunque nosotros no mordimos el fruto
de la misma manera que Adán y Eva, nosotros, hermanos, pecamos de diferentes maneras. Y usted se preguntará, pero muchos dicen, pero es que eso no es justo. ¿Cómo es que nosotros vamos a heredar una maldición o una naturaleza pecaminosa si nosotros no hemos pecado? Dice la Biblia en Génesis 5 que después de la caída, Adán y Eva engendraron hijos según su semejanza. Dos pecadores van a reproducir, ¿qué cosa? Pecadores. Y es por eso que dice Pablo, hermano, que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la muerte es, hermano, parte de la maldición por nuestro pecado. Pero bendito sea el nombre de Dios, que Él nos mostró su gracia. Y envió a su Hijo a vivir una vida perfecta y a morir en nuestro lugar y vencer por nosotros el poder de la muerte. Amén. De la misma, mire hermano, en 1 Corintios capítulo 15, verso 54 al 57, dice la palabra de Dios, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracia, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, de la misma manera que con poder el Padre resucitó a Cristo entre los muertos, de la misma manera que era imposible que la muerte retuviera a Cristo, de esa misma manera, en virtud de nuestra unión con Él, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Ya la muerte no nos puede retener. Amados hermanos, Él venció la muerte con poder. Por la desobediencia de Adán, todos murieron. Pero por la obediencia perfecta de Cristo, todos aquellos que creen, hemos sido resucitados con Él. Amén. Y esto es obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Es así como Dios manifiesta su gracia. Amados hermanos, pero cuando Pablo dice que con Cristo fuimos resucitados, Él no solamente está enseñando, esto no solamente significa que Cristo revertió la maldición de nuestro pecado porque venció la muerte, sino que también, hermano, revertió la maldición del pecado porque en Cristo nosotros hemos resucitado en novedad de vida. En Cristo nosotros hemos sido resucitados en novedad de vida. El hombre, dice la Biblia, hoy veíamos en la escuela dominical un pasaje de la Escritura que Pedro, inspirado por Dios, decía: el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El hombre, dice la palabra de Dios, como el mismo Pablo dice en el capítulo 2, que el hombre sin Cristo es hijo de desobediencia. El hombre es esclavo del pecado y eso es parte de la maldición de nuestra desobediencia. Pero en Cristo, Él, hermano, nosotros hemos sido resucitados en novedad de vida. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versos 4 al 5. Dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Amén. Amados hermanos, Cristo revertió, por la gracia de Dios, Cristo revertió, hermano, la maldición de nuestro pecado, no solamente venciendo la muerte, sino también, hermano, haciéndonos resucitar, renacer de nuevo en una novedad de vida. Porque en Cristo se nos ha sido dado a los que creen una vida nueva, libre del poder del pecado.
Amén. Déjame decirte algo. Por medio de la fe, la cual es un don de Dios, nosotros nos unimos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Cuando nosotros creemos, cuando el hombre sin Cristo cree por la gracia de Dios, ese hombre muere al pecado y resucita en una nueva vida. Amén. Con Cristo. Amén. Porque con Él hemos sido resucitados. Amén. Y esto es obra de la gracia de Dios. Hasta aquí hemos visto dos conceptos muy importantes, dos maneras en que la gracia de Dios se pone de manifiesto. Y estos versículos que hemos visto nos ayudan a entender, hermano, el concepto de la gracia de Dios. Y vimos que por la gracia de Dios se nos dio una vida que no merecíamos. Y en segundo lugar vimos también que por la gracia de Dios Él revirtió el efecto, la maldición de nuestro pecado. Y eso, hermano, es sola y exclusivamente por su gracia. Cuando nosotros leemos ahora en la Biblia, por gracia habéis sido salvos, ya nosotros tenemos un mejor entendimiento de lo que Pablo quiere decir con eso. Él nos dio la vida que no merecíamos. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos a estas verdades? Si usted está aquí y es cristiano, la primera respuesta a esta verdad es adorar el nombre de Cristo. Es adorar el nombre del Señor Jesús. Porque Él te dio vida cuando tú no lo merecías. Él perdonó tus pecados. Cuando tú y yo estábamos muertos y separados de Dios en nuestros pecados. Lo primero que yo quiero exhortarte como tu pastor e iglesia es que en esta semana adores a Cristo. Adóralo con tu estilo de vida. Adóralo hermano, que tu diario vivir sea una expresión de adoración a Cristo. Porque Él te ha hecho receptor de su gracia. Lo segundo que quiero, hermano, animarte a la luz de esta verdad en esta mañana, iglesia. Esto es lo que quiero que hagas en esta semana. De la misma manera que Dios te ha dado gratuitamente de su gracia. De la misma manera que Dios te dio gracia cuando tú no lo merecías. Yo como tu pastor te exhorto en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Imparte gracia a otras personas en esta semana. Aunque tú creas que no lo mereces, dale gracias. Trátalo con gracia. Porque tú has sido el receptor de la gracia de Dios. Y la mejor manera de dar gracia a otra persona, de impartir, de tratar con gracia a otra persona, es, hermano, en primer lugar, predicándoles el Evangelio. Porque solamente el Evangelio puede salvar su alma. Perdona, porque tú has sido perdonado. Busca reconciliación, porque tú has sido reconciliado con Dios en Cristo. Amén. Busca la paz, porque por la gracia de Dios, tú que crees estás en paz. Y proclama que en Cristo hay salvación. Amén. Esta es la manera de nosotros responder como iglesia a esta verdad. Adoración a Dios, porque Él nos ha dado de su gracia. Tratar con gracia a otras personas y proclamar que en Cristo hay redención. Y si tú estás aquí y no tienes a Cristo, yo te exhorto una vez más, arrepiéntete de tu pecado. Ven a Cristo esta mañana. Dile: Señor, ten misericordia de mí. Abre mis ojos para yo ver tu gloria en tu palabra. Señor, extiende gracia. Clama a Dios en esta mañana. Y dile: Señor, extiende gracia sobre mi vida. Y dame fe para yo poder creer. Y así poder ser salvo. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra, Señor, ha sido clara. Tu palabra, Señor, es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo quiero rogarte que tú, Señor, nos ayudes a los cristianos a vivir por esta palabra, Señor, en esta semana. Que en los momentos difíciles que podamos, Señor, experimentar en esta semana, que en los momentos, Señor, oscuros que podamos vivir en esta semana que hoy comienza, podamos, Señor, adorarte y bendecirte. Porque en primer lugar, tú nos has dado de tu gracia. Amén. Porque tú nos has resucitado con Cristo. Amén.
porque tú nos diste vida, porque tú nos amaste cuando no merecíamos ser amados. Amén. Ayúdanos, Señor, a adorarte aún a pesar de nuestras circunstancias. Amén, Que en nuestros corazones, Señor, que en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, haya gratitud en esta semana. Amén. Por esta salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús. Amén, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tu gracia, Señor, esa gracia con la que nos salvaste, Señor, mueva nuestros corazones a tratar con gracia a otras personas. Amén. Señor, y ayúdanos a proclamar en esta semana que en Cristo hay redención, que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Señor, yo te ruego también por los que están aquí que no te conocen. Señor, ten misericordia de ellos. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú extiendas gracias sobre sus vidas. Amén. Sobre sus vidas, dándole, Señor, fe para que crean, quitando la venda de sus ojos para que vean a Cristo y su gloria en tu palabra. Señor, dales un nuevo corazón y tráelos de muerte a vida, del dominio de Satanás a tu reino, Señor. Amén. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Vamos a ponernos en pie, hermano, y vamos a ser despedidos con la bendición pastoral. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, te rogamos que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. De esta manera estamos despedidos.